¿Algo ha pasado, Momonga-sama? El anciano repitió su pregunta. Momonga se quedó estupefacto y sus pensamientos estaban desordenados, pero poco a poco volvió a la realidad. Bueno, era bueno que haya regresado, pero aún así, esta era una situación completamente confusa. No pasa nada. No pasa nada. Sus palabras, no pasa nada, fueron repetidas varias veces. Ellos eran NPC, no había necesidad de actuar respetuosamente hacia ellos. Mientras frenéticamente estaba siendo engullido en sus pensamientos, el exceso de pánico y shock fueron fuertemente reprimidos. Sin embargo, era importante recopilar información, aunque sea solo un poco, y asimilarla. Sin embargo, Momonga no tenía buenas ideas. Dentro de la cabeza de Momonga había una imagen de un hámster corriendo en una rueda, y de alguna manera, eso lo calmó. Más importante aún, ¿qué debo hacer ahora? ¿Qué quiere decir? La llamada GM no está funcionando. Me temo que no sé nada de la llamada GM, pero ¿qué desea que haga, Momonga-sama? Si Momonga-sama me lo ordena, rectificaré esto de inmediato. Ellos estaban teniendo una conversación. Cuando Momonga se dio cuenta de eso, su cuerpo se puso rígido. Imposible. No, ellos no estaban vivos. Esa situación nunca podía suceder. Los NPCs estaban hablando. No, el AI también podía hacer eso. Sin embargo, era imposible tener una conversación. No había manera de que ellos pudieran tener una respuesta para cada palabra suya. Al principio, Momonga pensó que ellos se movían basándose en su programación construida. Él quería confirmar esto y así comenzar una conversación, pero si la situación llegó a esto, entonces era mejor no hacer nada. Ahora, todos sus pensamientos eran pesimistas. Momonga sentía que algo estaba fuera de lugar. Esto se originó a partir de él y del mayordomo. Para identificar el origen de ese sentimiento, Momonga inspeccionó de cerca al mayordomo. ¿Qué está mal? ¿Lo he ofendido? Ah. Momonga había identificado el origen de ese sentimiento y se quedó mudo. Las expresiones faciales del mayordomo estaban cambiando. Su boca se movía, y podía oír sus palabras. Imposible. Momonga entró en pánico y puso su mano sobre su boca. Luego dejó escapar su voz. Su boca se movía. Tal cosa era imposible en un morg. Era sentido común. Era imposible que la boca se moviera al hablar. La expresión en la apariencia externa de uno estaba fija. La única manera de hacer que se mueva era crear una macro con pestañas de expresiones específicas. Al registrarlas, el aspecto podía cambiar de acuerdo a la expresión. Podías hacer 5 patrones para que ellos puedan hablar y tener expresiones cambiantes. Pero era difícil hacer que las palabras y los movimientos de la boca queden emparejados. Además, solo la boca podía moverse, la cara permanecía estática y no podía cambiar. Suponiendo que el mayordomo tenía tal macro, entonces, ¿qué pasaba con Momonga? Él no tenía eso. Además, sus movimientos parecían vivos. Imposible. Bastante tiempo había pasado desde que él llegó, y pudo sentir que su sentido común estaba derrumbado. Y al mismo tiempo, suprimió su impulso de gritar. ¿Qué debo hacer? ¿Qué sería lo mejor para hacer? Esta era una situación imposible de entender, incluso si él se enojaba, nadie le podía ayudar. Lo primero que debería hacer era información. Sebas. Sí. El mayordomo Sebas bajó su cabeza. Estará bien darle órdenes, no sé lo que está pasando, pero supongo que todos los NPC en esta tumba son leales a mí. ¿O solo es Sebas? De todos modos, tomando en cuenta a los demás, aparte de Sebas, no había nadie más que él pudiera enviar para que vaya afuera. Deja la gran tumba, y examina los alrededores. Si encuentras algunos seres inteligentes,
invítalos a que vengan aquí. Cumple con sus exigencias si es necesario. El rango de búsqueda será de 1 kilómetro. Evita el combate si es posible. Entendido, Momonga-sama. Es posible salir de la gran tumba. Momonga murmuró en su corazón. Más importante aún, la comprensión de la situación actual era la prioridad. Lleva a una de las sirvientas contigo. Si te involucras en una pelea, retírate de inmediato con la información. Así se hará. Un objetivo menos. Ahora, ¿qué debo hacer? Mientras que adquirir conocimientos era indispensable, había otras cosas necesarias, aparte de eso. Momonga soltó el báculo de Ain-Soal-Gaon. El báculo no cayó. De hecho, flotaba en el aire como si estuviera esperando a alguien para que lo recoja. Era una escena que ignoraba por completo las leyes de la física. Para Momonga, sin embargo, no era sorprendente. En Yggdrasil, incluso los ítems de baja calidad tenían ese efecto. A veces, los angustiados rostros de seres humanos aparecían en un aura que cambiaba constantemente, los lamentables restos que Momonga recogió en sus manos e ignoró. Él estaba acostumbrado a ello. ¿O no? Sin embargo, incluso con esos macros, Momonga tenía una sonrisa irónica en su rostro. Luego, chasqueó los dedos y condujo esos pensamientos. Momonga recogió sus pensamientos y reflexionó. Lo siguiente que debería hacer. Ponerme en contacto. Cualquiera que sea el caso, era importante ponerse en contacto con el GM. La persona que sabría más acerca de lo que estaba pasando debería ser el GM. ¿Cómo debería ponerse en contacto con ellos? Normalmente, podías usar grito, o utilizar una llamada GM y contactar inmediatamente a un GM. Sin embargo, ambos eran actualmente inutilizables. Otras funciones. Una chispa de inspiración apareció en la mente de Momonga. ¿Mensaje? Era una magia que le permitía contactarse con otros. Normalmente, solo se podía usar en situaciones especiales o en lugares específicos, incluso ahora, era probable que no se pudiera utilizar. Sin embargo, era una magia que permitía ponerse en contacto con otros jugadores, así que Momonga no estaba muy seguro si podía usarlo para ponerse en contacto con los GM. Pero la magia podía ser usada en esta situación con normalidad. De todos modos, era importante confirmar este hecho. Momonga era un lanzador mágico. Si no podía usar magia, sus habilidades de batalla se reducirían hasta 1/3 de su poder original. Aunque la situación actual no estaba clara, era de suma importancia comprobar si la magia se podía utilizar. Si ese fuera el caso, entonces necesitaría una zona amplia. Había un lugar que podía satisfacer sus necesidades. Una vez allí, él podía investigar varias cosas. Había una cosa más. Confirmar algo similar a su propio poder. Confirmar su propia autoridad. Si la autoridad del maestro de gremio de Ain-Soal-Gaon seguía manteniéndose, o no. Todos los NPC que había conocido hasta ahora tenían lealtad hacia él. Sin embargo, había otras 5 existencias en la gran tumba de Nazari que podían rivalizar con él. Momonga tenía que confirmar su lealtad. En primer lugar, tenía que comprobar si los golem del Egemeton solo escuchaban sus órdenes para garantizar un lugar seguro. Luego, tenía que comprobar la lealtad de los otros NPC fuertes. Pero si ese era el caso. Momonga vio las siluetas arrodilladas de Sebas y las sirvientas. ¿Su lealtad aún era inquebrantable? Si un jefe hiciera acciones estúpidas, sus subordinados perderían inmediatamente su confianza en él. Probablemente era igual aquí. O tal vez, si él volvía a ganarse su lealtad, ellos no lo traicionarían. Si su lealtad había cambiado, ¿qué debería hacer Momonga para recuperarla? Tal vez, recompensándolos. Había una gran cantidad de valiosos tesoros situados en el interior de la tesorería. Momonga aún debería tener un poco de las monedas de Yggdrasil. Por supuesto, él no estaba seguro acerca de sus salarios.
O tal vez, imponiendo su superioridad como gobernante. Sin embargo, no estaba seguro de que debería constituir como superioridad. Tal vez, ayudar en la mejora de la mazmorra. O tal vez, poder. El báculo de Ain Soal Gaon flotaba en la abierta mano izquierda de Momonga. Fuerza abrumadora. Las 7 gemas, incrustadas en el báculo, comenzaron a brillar. Parecían estar a punto de usar una magia poderosa. Bueno, lo consideraré más adelante. Soltó el báculo. Este flotaba alrededor, como si estuviera enfurruñándose, y cayó al suelo. De todos modos, tenía que actuar como un gobernante. Hasta ahora no había ninguna hostilidad contra él. No dejar que las debilidades sean visibles era una acción común en los seres humanos. Momonga se levantó del trono y elevó su voz. Excluyendo a la sirvienta que va a ir con Sebas, todas, contacten a los guardianes de piso. Infórmenles que vengan aquí. No, díganles que vayan al 6º piso, al anfiteatro. El tiempo para que se presenten será de 1 hora, a partir de ahora. Después, vayan al 9º piso y aguarden allí. No hay necesidad de contactar a Aura, yo mismo haré eso. Sí. Mientras las sirvientas bajaban su cabeza, solo una no lo hizo. Ella era la primera sirvienta que Momonga encontró, antes de llegar al salón del trono. Él recordó que las empleadas domésticas tenían un nivel de 1. Ellas no tenían fuerza de combate. Ah, tú. Maestro, ¿qué? ¿Qué debo hacer? Tú. Te quedarás aquí. Te daré instrucciones más adelante. Ahora, vayan. Sebas y las sirvientas de batalla se levantaron como uno y salieron. Momonga los vio salir y recogió el báculo caído, luego descendió por las escaleras. Y entonces, se paró frente a la sirvienta arrodillada. Sintió la mirada de la sirvienta en su dirección. Párate. Sí. La sirvienta tímidamente se puso de pie y extendió su mano. Era una mano delgada. Y cuando él la tomó, la sirvienta hizo una mueca como si sintiera dolor. Momonga entró en pánico y al instante la soltó. ¿Exactamente qué acababa de suceder? Era peor que un sentimiento de disgusto. Después de pensar en todas las posibilidades, llegó a la respuesta. El prerequisito para ser un Overlord era ser un Lich. Mientras los Lich subían de nivel, ganaban una habilidad al tocar a alguien, ellos dañaban a la persona que tocaban con energía negativa. Probablemente era eso. Pero había un problema evidente. En Yggdrasil, los monstruos y NPC en la gran tumba de Nazarí estaban afiliados a Ain Soal Gaon. Cuando estaban en el mismo gremio y trataban de hacerse daño el uno al otro, no recibirían ningún daño, ya que eran aliados. ¿No estaban afiliados al gremio? O, posiblemente, ¿el daño aliado ahora era posible? La posibilidad de eso era alta. Momonga pensaba así. Entonces, ¿cómo debería detener temporalmente una habilidad que siempre estaba activa? Momonga estaba reflexionando. De repente, Momonga pensó en una manera de detenerlo. Explicar cómo hacerlo era casi imposible. Esto era parte de una acción evidente. Momonga levantó sus manos como si estuviera agarrando una taza frente a él. No podía explicar por qué tenía que hacer esto. Su orden vino de su cerebro y fue transmitida por su sistema nervioso, él no podía explicarlo. Este método probablemente debería detener el daño de la energía negativa. Su orden se transmitió de su cerebro mediante su sistema nervioso. Probablemente era eso. Un Overlord tenía el control de varias habilidades. Para Momonga, hacer esto era tan simple como respirar para un ser humano. Fu. Sin saberlo, quedó atrapado en otro mundo. Momonga no podía hacer nada más que reírse. Si esta extraña situación continuaba, nunca dejaría de estar sorprendido.
Estar acostumbrado a esto era verdaderamente aterrador. Voy a tocarte. ¿Auch? Sí. Ah. Extendiendo su mano, tocó la delgada mano de la sirvienta. Quería sentir su pulso. Estaba allí. Estaba latiendo. Era natural para un ser vivo tener pulso. Por supuesto, si se trataba de una criatura viviente. Momonga la soltó y miró su propia palma. Solo era hueso. Con un poco de piel. No podía sentir su pulso. Sí, el Overlord era un no muerto. Una existencia más allá de la muerte. No había forma de que él tuviera pulso. Apartó su mirada de su palma y se dirigió hacia la sirvienta. Volviendo a ella, la sirvienta se puso nerviosa y vacilante bajo su mirada. ¿Qué es esto? Ella era una NPC, no era solo datos. Pero parecía estar viva. ¿Qué tipo de inteligencia artificial podría hacer esto posible? Realmente parecía como si este mundo fuera real. Pensando en eso, Momonga creía que esto era imposible. No había forma de que esta fantasía pueda existir. Sin embargo, lo pensaba, simplemente no podía dejar ir esa idea. Levanta tu falda. Momomonga-sama. La atmósfera se congeló. Parecía que ella no podía entender lo que Momonga estaba diciendo. Era natural. ¿Quién iba a hacer ese tipo de orden? Ella estaba atormentada por su timidez, y parecía que necesitaba escuchar de nuevo la orden. Momonga se armó de valor, y abrió su boca de nuevo. Levanta tu falda. ¿Algo anda mal? Pero eso es. La sirvienta parecía que iba a llorar. Ella no era datos, tenía emociones, era un ser humano. Momonga sentía que estaba haciendo algo demoníaco, y se sintió aplastado por el peso de la culpa. Pero, esto era necesario. Sus palabras incluso le hicieron sentirse frenético. Es una orden. Yo, entiendo. La sirvienta se estremeció y levantó su falda. Parecía un pequeño animal asustado. Momonga sentía un placer sádico y estaba disgustado consigo mismo. Se puso rígido, no tenía intención de tocarla. Blanca nieve. Esas palabras flotaban alrededor de su cabeza. Momonga desvió su mirada y empezó a mirar a su alrededor, en el entorno. No hubo ningún cambio. ¿Por qué no había efectos secundarios causados por este comportamiento? ¿Estaba permitido llegar tan lejos? Momonga dudó y decidió parar. Las lágrimas estaban siendo recogidas en los ojos de la sirvienta. Puedes bajarte la falda ahora. La falda bajó vigorosamente. Momonga tenía dos posibles razones para la situación actual. Una de ellas era que esto se trataba de un nuevo Morg. Básicamente, después de que Yggdrasil terminara, un Yggdrasil 2 había comenzado inmediatamente después. Sin embargo, después de lo que había pasado, la posibilidad de que esto sea verdad era extremadamente pequeña. Yggdrasil tenía una prohibición para las acciones de más de 18, como tocar. Incluso las acciones de más de 15 estaban restringidas. Una violación resultaría en que el nombre del infractor se exhibiera en la página principal de la empresa, y que su cuenta sea cerrada. Existía la posibilidad de que Momonga, quien acababa de realizar una acción para más de 18, quede grabado en el registro y las acciones legales sean tomadas en su contra. Si se trataba del juego del mundo de Yggdrasil, tales acciones serían imposibles de hacer, y se tomarían medidas al respecto. En primer lugar, si la empresa hubiera visto esto, lo habrían detenido. Sin embargo, eso no sucedió. Además, estaban las leyes Morg. Sin obtener el consentimiento del usuario, obligarlo a jugar el juego era considerado como secuestro. Si ellos estaban obligando a los jugadores a jugar el juego, entonces inmediatamente serían reportados. No sería extraño que ellos vayan a la cárcel, si los jugadores no podían salir del juego. Además, había un encargado que registraba los valores de los eventos semanales en la consola,
haciendo que los desarrolladores fueran capturados fácilmente. Si Momonga no iba a su trabajo, alguien vendría a buscarlo, y la consola sería entregada a la policía. ¿Ellos harían tal acto criminal si había evidencias disponibles? Si bien es cierto que si se trataba de un Yggdrasil 2, o un parche que estaría en prueba, no había méritos para que la empresa haga tales cosas peligrosas. Si ese fuera el caso, entonces la situación actual era: no era producto de la compañía de juegos, Momonga no podía pensar en ninguna otra posibilidad. Incluso si cambiara su forma de pensar, no podía pensar en ninguna otra posibilidad. El problema era que todo era incierto. Pero había una posibilidad olvidada. La posibilidad de que el juego se había convertido en la realidad. Imposible. Momonga pensaba así. Era absurdo e irracional, y no podría existir. Sin embargo, cuanto más pensaba en ello, más parecía que era verdad. Y entonces... Lo siento. Momonga bajó la cabeza. Ella era un ser humano. ¿Qué había ocurrido exactamente? No tenía ni idea, pero él entendía una cosa. Los NPC tenían emociones. Se podía decir que ella era muy similar a un humano. O tal vez, ella era un ser humano. No. Momonga-sama debió haber tenido sus razones. Sus lágrimas caían. Era natural. Si él mismo recibiera este tipo de orden, probablemente haría algo similar. Momonga colapsó en su odio a sí mismo. Pero, ¿cómo debería detener sus lágrimas? Podía actuar como sus antiguos superiores y ser capaz de disculparse desesperadamente. Incluso consideró que postrándose sería lo apropiado. Pero no podía hacer eso. Hasta que no entendiera totalmente su propia posición, no podía mostrarle a nadie ninguna debilidad. Cuando Momonga bajó su cabeza anteriormente, la sirvienta tuvo una ligera confusión. Hacer cualquier otra acción sería algo malo. No llores. ¿Puedes irte? Sí. La sirvienta bajó la cabeza y lentamente salió de la habitación. Mientras veía su figura, Momonga dejó escapar un suspiro cansado.